A todas, a todos, quiero agradecer y saludar a la senadora Allende, a la Secretaría, a nuestras invitadas, representantes de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Les pedimos disculpas, vamos a partir en comité porque nos falta la senadora Núñez que viene en camino para poder hacer la sesión formalmente, pero para no hacerlas esperar más, vamos a partir desde ya en comité. Así que, mientras tanto, partimos en comité. Secretaria, por favor, si hay cuenta. No, Presidenta. Solo decir que las representantes de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres que están aquí presentes son las señoras Macarena Asenjo y Priscila González. Bueno, muchas gracias. Bienvenidas Macarena y Priscila. Decirles además que aunque estemos en comité, la sesión se está grabando y transmitiendo, así que por lo tanto cumple también la función de transparencia, digamos, para la ciudadanía. Las dejamos con la palabra para que nos hagan la exposición del caso, por favor. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Macarena Asenjo, vengo en representación de la Red Chilena a presentar el caso de la excarcelación para Katy Hurtado Camaño. Bueno, Katy Hurtado Camaño actualmente tiene 40 años. Katy trabajaba y estudiaba. Tiene un hijo, Alex, con el occiso Richard Aravena, que actualmente tiene 23 años. Katy residía en la ciudad de Calama, estuvo casada con Richard Aravena, con el cual mantenía una relación desde que tiene 15 años y del que se separa en el 2015. Ella actualmente se encuentra privada de libertad desde el año 2018, condenada a 20 años de presidio por dar muerte a su exmarido tras repeler un inminente ataque sexual. Katy se entrega de forma voluntaria, colabora durante todo el proceso, entrega las claves de su celular, su computador, su correo electrónico, asistió a la pericia psicológica, psiquiátrica y participó de la reconstitución de escena. La situación judicial actual es que el 18 de mayo del 2018 ella declara de forma voluntaria, como decía anteriormente, ante el Ministerio Público, confesando los hechos y calificándolos de legítima defensa. El 25 de octubre del mismo año entraron dos hombres a su celda con vestimentas de gendarmería, quienes la agredieron sexualmente, la accedieron carnalmente por vía anal y vaginal y la golpearon quedando inconsciente, lo que originó la investigación del RUT número 1801050300-7. El sumario se encuentra finalizado y actualmente sin sanciones para los culpables. El 31 de agosto del 2021, luego del juicio oral, se dicta la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo. Acotar también que las mujeres condenadas por parricidio a sus parejas generalmente tienen entre 5 y 9 años. El 31 de agosto del 2021, luego del juicio oral, se dicta la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo. La defensa interpone un recurso de nulidad. La Corte Suprema desestima este recurso el 16 de junio del 2022. Ella fue trasladada al penal de Tocopilla, que se encuentra a 160 kilómetros de la ciudad de Calama, donde reside su madre y es su principal apoyo. El Ministerio de la Mujer en este año hizo una sugerencia de trasladarla al Centro de Estudios y Trabajos de Calama el 31 de agosto del 2023. En la foto que vemos actualmente es su hijo Alex, quien pide justicia para su madre y quien recurre a la Red Chilena solicitando apoyo para la libertad de su madre. Buenos días, mi nombre es Priscila González, también pertenezco a la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Le comento a la comisión que el Estado de Chile ha sido denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Chile.
esta denuncia se encuentra actualmente en etapa de admisibilidad. Es una denuncia con gran sustento jurídico, donde, en un breve resumen, yo les comento que los derechos vulnerados en el caso de la señora Katy Hurtado se agrupan en 3 principales áreas. En primer lugar, en discriminación arbitraria durante todo el proceso, particularmente por la presencia de sesgos de género en la investigación, pues se trata a la señora Hurtado como una, entre comillas, víctima ideal, y que como víctima ideal no respondería a los cánones que se esperan de ella. De esto se puede dar cuenta en los distintos prejuicios que se vieron sobre ella durante la investigación. No se dio ninguna relevancia a que la señora Hurtado fue víctima de violencia intrafamiliar durante toda su vida, desde su infancia, en el seno de su familia, pero también por parte de su pareja, Richard Aravena, con quien mantenía una relación desde los 15 años. Y tampoco se pudieron acreditar o no se dio crédito a la defensa de la señora Hurtado, quien había aducido legítima defensa, principalmente porque no se atendieron las dinámicas de violencia intrafamiliar al interior de la relación. Otra área que destaca la propia clínica jurídica es la vulneración al debido proceso, fundamentalmente por una visión de túnel, ya que no se investigó la violencia intrafamiliar previa y que había declaraciones, testimonios de al menos 7 testigos que acreditaban estos hechos y que no fueron tomados en cuenta durante la investigación. También se acredita una falta de perspectiva de género durante la investigación y en el proceso judicial mismo, además de que la Fiscalía y las policías no actuaron para revisar otras posibles vías que atenuaran o exculparan la responsabilidad penal de Katy, como por ejemplo la misma violencia intrafamiliar o los hechos tales como que ella se entregara voluntariamente y que prestara colaboración durante todo el proceso. Y la más importante para nosotras como Red Chilena es que el Estado ha desatendido los deberes de la erradicación de la violencia contra las mujeres, por cuanto la Convención Interamericana Belém do Pará señala, entre otras cosas, que los funcionarios deben estar capacitados para reconocer la existencia de la discriminación contra la mujer, y el propio Tribunal Oral en lo Penal de Calama reconoció que los funcionarios policiales implicados en el caso no tenían capacitación en esta materia, ni tampoco realizaron diligencias para investigar las hipótesis alternativas que tenía la defensa, ya que la hipótesis de investigación que tenía la Fiscalía era que se trataba de un crimen por motivos económicos. El actuar de la Fiscalía estuvo mediado por estereotipos de género, lo que se puede ver en una declaración del fiscal que llevó el caso, el señor Raúl Marabolí, quien indicó que Katy no se veía, después de que fue agredida mientras estaba en custodia de Gendarmería, el señor Marabolí declaró que Katy no se veía como una víctima de agresión sexual, como si eso pudiese tener una explicación. Es un estereotipo. Y por supuesto, durante todo el proceso se visibiliza una total incomprensión de las dinámicas de violencia hacia la mujer, como por ejemplo que ella podría haber recurrido a carabineros, que ella podría haber realizado algún otro tipo de acto, pero lo cierto es que una mujer que desde los 15 años vive con su agresor y que ya había vivido violencia en su familia, difícilmente puede saber cuál es la fórmula para poder salir de una situación violenta. Durante este proceso, distintas organizaciones hemos apoyado la causa por la excarcelación de la señora Hurtado. La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres es una organización que este año cumple 33 años de vida y que está conformada por colectivos y organizaciones a lo largo de todo Chile. Todas las organizaciones estamos enteradas del caso de la señora Hurtado, incluyendo organizaciones de la ciudad de Calama. Además, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid, España, está trabajando en un amicus curiae para apoyar la denuncia ante la Comisión Interamericana. Y también la profesora Tania Tetlow, que es la presidenta de Fordham University, solicitó ella misma los antecedentes para trabajar en un amicus y apoyar en este caso. Algunos aspectos que queremos destacar
es que el hijo de Katy no fue escuchado durante la investigación. No sabemos si es porque él era menor de edad en ese momento, pero fue el propio hijo de Katy el que se acercó a nosotras como organización. Y tampoco los otros testigos que señalaron las dinámicas violentas en las que Katy estaba inmersa. Otro aspecto que nos llama la atención es que el perito psiquiátrico involucrado en las pericias de la señora Hurtado es Ricardo Llévenes, que hoy se encuentra procesado por femicidio. La violación que sufrió la señora Hurtado al interior del penal de Calama quedó sin sanciones, pese a que se inició una investigación. Esa fue la razón, entre otras cosas, por la que fue trasladada al penal de Tocopilla, porque no podía quedar al cuidado de quienes la habían agredido. Se agotaron las instancias nacionales para el caso de Katy. Ya la Corte Suprema emitió su fallo. Y este es un crimen poco frecuente, el de mujeres que maten a sus agresores. Y el análisis de las sentencias que nosotras hemos realizado es que las condenas a este tipo de casos van entre 5 y 9 años. Y Katy ya lleva 5 años privada de libertad. La Corte Suprema, en su fallo, reconoció que no se investigó con perspectiva de género, pero intenta además que sean los privados, a través de la defensa de Katy, quienes subsanen esta falta de perspectiva de género, lo que sabemos que no puede ser así porque es el Estado quien tiene que aplicar la perspectiva de género durante todo el proceso. Y este caso muestra un fallo de las distintas instituciones en no aplicar la perspectiva de género, como por ejemplo en la Fiscalía, en las policías, en los tribunales, en Gendarmería y en la Corte Suprema. Y más allá de todo lo que podamos reprocharle a las instituciones, la pregunta que nosotras como organización nos hacemos es ¿por qué razón una mujer que en ese entonces tenía 34 años, sin antecedentes penales, que había estado casada y que tenía un hijo en común con quien fue la víctima en ese caso, y que luego de separarse trabajaba y estudiaba, finalmente mata a su exmarido, y que además la Fiscalía le implica un móvil económico? Es por lo menos llamativo, ¿cierto?, que siendo un crimen poco frecuente, el Estado haya incumplido el deber de investigar el contexto de esta mujer que durante todo el proceso prestó colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Eso, vamos a dar inicio entonces a la sesión para que formalmente esté iniciada. Y estaba hablando recién con la senadora Allende respecto de la reunión que habíamos sostenido, distintas senadoras de la comisión con ustedes, pero me parecía y nos pareció ayer muy importante, y fue el acuerdo además que tomamos con el presidente titular de la comisión, que se asistiera a la comisión con el efecto de poder tomar un acuerdo también, más allá de los compromisos que cada una había hecho y en el que estamos, la verdad, todas de acuerdo. Yo quiero reiterar la palabra, no sé si quieren incorporar algo más, decir algo más, o ya también poder dar la palabra a las senadoras para que podamos hacer alguna consulta. Y, por supuesto, también veo que está conectada Paloma, ¿verdad? Desde representando al Ministerio. A mí me gustaría destacar que esto finalmente, igual el Estado de Chile lo va a tener que resolver de una u otra forma, porque ya fue denunciado. Hay muchas posibilidades de salir antes de que el Estado tenga que resolverlo por la vía de la Comisión Interamericana. Hay otras posibilidades y que nosotras, por lo que estamos velando, es por el bienestar de Katy. Ella hoy día está en una situación muy precaria en el penal de Tocopilla. Está en una situación en la que su madre no puede entregarle la encomienda el mismo día de la visita, siendo que está a 160 kilómetros de distancia de ella. Significa más de 2 horas de viaje en auto particular. No hay conexiones que sean tan frecuentes entre donde ella reside y donde Katy está privada de libertad. Hemos pedido que se la traslade de centro y lo que nos parece principal es su excarcelación, porque nosotras como organización creemos que ninguna mujer tiene que estar en esta situación. El Estado no la protegió cuando debía y ella, por defenderse, tiene una consecuencia que es haber matado a su agresor. Nadie quiere estar en esa situación y Katy tampoco. Y ella siempre creyó
que el Estado iba a comprender sus razones, pero no fue así. Muchas gracias, senadoras. Senadora Allende. Presidenta, primero saludar a quienes nos están exponiendo a la Red Chilena contra la Violencia, y la verdad es que escuchar este testimonio es bien sobrecogedor, porque uno se pregunta cuántas veces más vamos a tener que asistir a que instituciones no tienen la capacidad de ponerse en la perspectiva de género y entender la vida de una persona y a lo que ha sido sometida. Pero además de aquello que me parece sumamente grave y la incapacidad que tenemos, me parece más complejo, desde luego, lo que aquí se ha señalado en el sentido de que normalmente este tipo de sentencia incluso nunca pasa más allá de 5 o 9 años y ya lleva 5 años, pero además me parece muy brutal, ya 5 años digamos presa, pero me parece muy brutal lo que aquí se ha señalado. O sea, me cuesta imaginar de que el 2018 ella es agredida en su celda, que ha sido golpeada, agredida, violentada, violada, y que el sumario está finalizado y no hay sanciones. O sea, aquí lo primero que tenemos que hacer es hacer urgentemente un oficio a Gendarmería para saber por qué no hay sanciones, como punto número 1. Y número 2, yo también oficiaría al Ministerio de Justicia si ya está informado de este caso y cuál es su evaluación frente a la demanda que se está haciendo legítimamente ante la Corte, por supuesto, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, saber cuál es la evaluación que hace el Ministerio de Justicia de este caso. Y si el Ministerio de Justicia de este caso conoce la situación de Gendarmería, porque sería bueno que también el Ministerio de Justicia se hiciera cargo. También, para mayor agravio, se la traslada a un lugar, le queda 160 kilómetros, digamos, de donde puede tener al menos la colaboración de su madre, que es la persona que más la aporta. Y también saber, en este caso, qué exactamente se refiere, sería bueno como también entender mejor el fallo de la Corte Suprema, que no acepta la nulidad del juicio, pero reconoce de que no se investigó con perspectiva de género. Entonces, a esta altura, que hemos ido avanzando con mucha dificultad, pero también es importante saber. Entonces, yo creo que es importante que le hagamos este fallo al ministro de Justicia para saber cuál es su opinión a este respecto y bueno, cuáles son las alternativas que quedan ahora. Por supuesto, está la Comisión Interamericana. Parece muy importante incluso que haya una posibilidad incluso de interés internacional, como el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid y la solicitud, digamos, de la oscuridad de la profesora, pero en concreto, ¿cuáles son las posibilidades reales que tenemos de revertir esto? Porque creo que es extremadamente relevante. Entonces yo creo que esta comisión, al menos quienes estamos presentes, deberíamos hacer esos oficios y deberíamos de partida considerar que hay que buscar todas las alternativas posibles para revertir. Desde ya debiera ser trasladado a un lugar más cercano. Desde ya, como ya dije, oficiar Gendarmería, al Ministerio de Justicia y evaluar sinceramente cuáles son las posibilidades reales que se tiene de revertir. ¿Qué pasa? Porque claro, aquí hay un fallo de la Corte Suprema, que es la instancia máxima. Entonces yo no sé bien hasta dónde un fallo de la Corte Suprema es un fallo de la Corte Suprema. No sé hasta dónde esto se puede revertir y si da pie a alguna situación que pudiésemos, más allá de lo que la Comisión Interamericana pudiese hacer. Entonces creo que sería muy relevante y de verdad felicitar a la Red Chilena contra la Violencia a la Mujer porque el trabajo que están haciendo es muy importante. Creo que es esa indispensable mirada que tenemos que tener como red de mujeres, que todavía estamos conscientes que por mucho que hagamos algunos avances, falta mucho todavía para que nuestras instituciones tengan esa mirada de género, y con eso hablo las policías, gendarmería, los tribunales, en fin, los servicios médico-legal, cada una de estas instancias que de tanto en tanto siempre nos toca escuchar, digamos, el que hay poco. También, ya que está nuestra amiga, sería bueno, representando al ministerio, sería bueno la opinión de conocer de ella el ministerio, a saber en qué términos y de qué manera cree que pudiese ayudar. Eso es muy importante y desde ya disculparme, yo a las 12:05 me tengo que retirar, tengo que participar en un Zoom internacional, pero desde ya les agradezco. Gracias, senadora Allende. Senadora Pascual. No, yo tuve reunión con las representantes de la
Red Chilena el viernes pasado y quiero reiterar, digamos, el estupor, la conmoción, digamos, por un caso como este. Primero porque efectivamente, tal como lo decía la senadora Allende, uno esperaría que ninguna mujer en nuestro país, en primer lugar, no encontrara las condiciones de vida y de protección por parte del Estado para no verse enfrentada a situaciones de violencia de género. Y por tanto, toda la situación previa al hecho del parricidio, por el cual, digamos, Katy está encarcelada, está cumpliendo condena. Y en segundo lugar, porque yo entiendo, digamos, que precisamente los hechos que llevan al asesinato de su ex marido es precisamente el poder repeler un ataque sexual, ¿no? Y por lo tanto, desde esa perspectiva, no había terminado la situación de violencia de género con el término de la relación. Por lo tanto, se presume que continuaba. Pero lo que me parece complejo, indudablemente, tiene que ver con los cuestionamientos que se pueden hacer al juicio. Hay cosas antecedentes que aquí nos coloca la red que yo creo que son muy relevantes. A mí me parece, por ejemplo, que el perito psicológico, que además era un perito del Servicio Médico Legal, al tiempo esté condenado por femicidio, da cuenta que no tenía ni una sola, no solo una perspectiva de género, ni un respeto, digamos, ¿no? Por las mujeres, y desde ese sentido creo que es un antecedente jurídico sumamente relevante para solicitar revisión, digamos, ¿no? Lo segundo es que me parece también súper importante reiterar, yo sé yo sé y presumo y entiendo, digamos, que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, tal cual es como lo hacía desde que era CERNAM y hoy día Ministerio, promoviendo siempre la capacitación y la formación en perspectiva de género de funcionarios públicos, pero francamente es indignante tener un representante del Ministerio Público regional, en este caso, que plantee el tener que adscribirse a una pauta conductual homogénea para todas las víctimas de violencia sexual, no entendiendo lo complejo que es la agresión sexual y por lo tanto las formas de reacción tan distintas de las personas, hombres, mujeres y de la identidad de género que sea, pero además incluso no entendiendo lo que la propia legislación chilena contempla, y es que efectivamente en el caso de las mujeres, de las personas mayores, porque puede ser de cualquier sexo de identidad de género, que sufren una violación y son mayores de edad, la legislación chilena exculpa o genera la excepción de la obligatoriedad de la denuncia de la violación, porque precisamente entiende que puede ser vulneratorio, revictimizante, atemorizante, puede haber coerción, puede además, incluso el propio, por así decirlo, escrutinio público le puede generar el argumento suficiente para no hacerlo. Entonces me parece que un fiscal diga que no tenía cara o comportamiento de una mujer violada es de un nivel insisto, de homogeneidad en las respuestas que ni siquiera nuestra legislación contempla, ¿no? Entonces creo que es súper grave, de verdad, es muy grave lo que está ocurriendo. Y en tercer lugar quisiera plantear que ojalá efectivamente el no haber escuchado a uno de los testigos primeros de toda la vida de violencia en la relación de pareja de Katy, que es precisamente su hijo, no fuera escuchado, haya sido comillas porque era menor de edad. Porque también habría que haberse preguntado la edad exacta que tenía, si estaba más cerca de los 18, si es que con voluntad y con asesoría podría haber prestado igual la declaración. Pero si esa hubiera sido la argumentación, llama la atención también que no se haya dado crédito a todos los relatos, digamos, de otros testigos frente a esta situación. Yo de verdad creo que esto es tremendamente complejo, es indignante
Y desde esa perspectiva me sumo absolutamente a la solicitud de la senadora Allende de oficiar a Gendarmería para conocer por qué no hay sanciones. Además, para solicitar también una protección y un debido trato en la nueva cárcel donde está, ¿no? En Tocopilla, porque me pareció entender, y me lo puede refrendar la red, de que también sufre hostigamiento en en el nuevo recinto penal en el cual se encuentra, y el hostigamiento que está sufriendo es precisamente por la situación de violación. Entonces, no se sigue resguardando, digamos, ¿no? a Katy, y eso me parece muy complejo. Y por supuesto, absolutamente de acuerdo con oficiar al Ministerio de Justicia en las consultas que ya hacía la senadora Allende, para no repetir, y si tenemos el acuerdo de solicitar también de forma conjunta el traslado al recinto de Calama, digamos, ¿no? Que no es la cárcel, sino que el recinto el otro. Gracias, senadora Pascual. Yo quiero agregar un par de temas y uno a modo de propuesta, que lo conversamos en la red cuando también me tocó reunirme con ustedes, porque yo creo que no es menor, y quiero marcar 2 o 3 puntos que si bien se han dicho y que quiero fortalecer lo que pienso respecto de, son distintas acciones. Uno, a propósito del oficio al Ministerio de Justicia, al Ministro de Justicia, porque efectivamente, si bien la Corte Suprema ya emitió su sentencia y no hay recurso pendiente, reconoció en esa sentencia que no hubo perspectiva de género en el juzgamiento, y evidentemente una de esas perspectivas era precisamente la legítima defensa en el contexto de la violencia intrafamiliar, a propósito de la defensa de ella frente a las nuevas agresiones inminentes, ¿cierto?, y constantes sexuales que recibía de parte de su pareja. Entonces, eso a propósito del oficio del Ministerio Público, y no habiendo recursos es lo que lleva a la red y a la defensa de Katy interponer entonces ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un recurso, porque ya a nivel nacional no quedaba alguno pendiente. Y en el caso de Gendarmería, yo aquí levanto un punto porque a mí me parece que es muy grave que cuando uno revisa en el Poder Judicial la causa que se investiga a propósito de la violación y los golpes que recibió, y reitero que se investiga, pero en el penal de Calama, se encuentre sin responsables y como reservada en el portal del Poder Judicial. Por lo tanto, si aparece reservada, nosotros al menos creemos que es importante que eso se resuelva para que no solamente no sufra hostigamiento en Tocopilla o eventualmente en Calama, donde sea, o eventualmente en Calama si es que es trasladada para allá nuevamente, porque cuando no hay responsable es impune y evidentemente se impone la verdad del que está siendo investigado. Y esa sería mi línea en ese caso respecto al oficio de Gendarmería. Y en el caso de una solución, nosotros tenemos una figura que depende del presidente de la República, que es un indulto, en este caso particular. Y me gustaría, si la comisión lo tiene a bien, que le hiciéramos llegar los antecedentes al presidente para que evidentemente en el razonamiento que él pueda hacer, asesorado por los ministros, por quien corresponda, teniendo todos los antecedentes sobre la mesa, pudiera evaluarse esa opción. Yo creo que hay casos como estos que, sin tener mayores antecedentes, pero sinceramente con lo que tenemos sobre la mesa, al menos da paso para que se investigue un poco más o se pueda reforzar esa línea, se pudiera avanzar en aquello, porque de lo contrario, lógicamente que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un proceso de esa envergadura tarda 5, 6 y hasta más años. O sea, en eso es la acción que vieron como salida, pero de esos tiempos estamos hablando. Y sin perjuicio de que eventualmente, ¿cierto?, el presidente de la República pueda evaluar un indulto particular y sin perjuicio de los 6, 7, etcétera años que pueda tomar la Corte Interamericana, el resguardo inmediato de Katy es una obligación de parte del Estado, y si nosotros podemos hacerlo ver como comisión, me parece que aporta, que ayuda. Entonces, creo que respecto a los oficios tenemos acuerdo, respecto del indulto entendiendo evidentemente que es una decisión del presidente de la República, me parece que al menos enviarle los antecedentes para que se investigue, se evalúe ya es lo que a nosotros al menos nos puede corresponder y lo podríamos hacer acordado y después por supuesto que es una decisión que él podría tomar y ojalá, cierto, que vayamos en esa línea si es que están esos antecedentes. Tomo el acuerdo, ¿parece? Sí. Entonces eso se va a ir de acuerdo
va a ser un acuerdo de la comisión. Nosotros estamos iniciados formalmente, estamos sesionando de manera formal, por lo tanto lo despachamos de esa manera y creo que en el caso de los oficios, eso sí, le pido a la Secretaría que no solamente los enviemos formalmente, sino que se haga la gestión para que ojalá puedan, con la urgencia que apremia, y si tenemos que invitarlo al director y hacemos una sesión reservada, también disponible para aquello, para que se plantee de esa manera. Muchas gracias. Sí, Paloma, no sé si en representación del Ministerio de la Mujer, Igualdad de Género, ¿querés mencionar algo? Buenas tardes, Presidenta, la senadora Pascual y la senadora Allende, al resto de los integrantes de la comisión y a quienes nos acompañan. Solo sugerir a la comisión, si tiene a bien, acordar también que se pueda oficiar a nuestro ministerio a fin de que nuestra autoridad emita una comunicación oficial al respecto, senadora. Sí, perfecto, Paloma, lo vamos a hacer, así que también lo vamos a oficiar formalmente. Asumimos, por cierto, el compromiso de contestar el oficio con la celeridad y la urgencia que el tema merece. Perfecto. Por última vez le doy la palabra a la red si les gustaría agregar algo y después de aquello vamos a finalizar la comisión. Nosotras sabemos que la figura del indulto ha sido compleja en este gobierno. Lo tenemos muy claro. Pero también sabemos que en este caso estamos hablando de la vida de una mujer que se vio truncada por un sistema que no fue capaz de comprender cómo operan las dinámicas de violencia intrafamiliar y cómo las mujeres que viven violencia aprenden a defenderse de los ataques inminentes. Entonces, nos parece que ya sea un indulto particular que le conmute su pena o que termine con el resto de la condena que le toque, es lo que a Katy le correspondería según nuestra mirada. Ella, si a alguien le parece que igual tenía que pagar por el crimen que cometió, nos parece que ya 5 años en la cárcel y con todo lo que ha vivido ya es más que suficiente. Su familia no lo ha pasado bien, ella no lo ha pasado bien dentro de la cárcel, ha perdido peso, ha perdido pelo. Las otras reas con las que se encuentra también la desconfían de ella, la hostigan, nadie entiende muy bien por qué la trasladaron. Entonces, lo que ustedes como comisión dentro de sus facultades puedan hacer va a significar un cambio sustantivo en la vida de esa mujer y sabemos que casos como el de Katy puede haber en otras circunstancias, pero nos parece que también es una señal muy potente para todas las instituciones que la perspectiva de género no es opcional, que la perspectiva de género es justicia para las mujeres y tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres. Así es que les agradecemos todos los acuerdos que han tomado y esperamos que esto se traduzca en una mejora en la vida de una mujer que en nuestra consideración está injustamente presa por defenderse de su agresor. Muchísimas gracias entonces a Macarena Asenjo, a Priscila González, a toda la red chilena contra la violencia hacia las mujeres que han expuesto hoy. Los acuerdos están tomados y le damos las gracias también a Paloma González, que nos acompañó en representación de